Hola a todos los oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Stephanie Cruz, su anfitriona de confianza, y hoy tenemos un tema realmente fascinante que explorar sobre la objeción de conciencia y sus implicaciones legales. La objeción de conciencia es un concepto que ha estado en el centro de debate legal y ético en todo el mundo. Es un derecho fundamental que permite a las personas abstenerse de realizar ciertas acciones o servicios debido a sus creencias o convicciones personales. Y hoy vamos a adentrarnos en este tema para comprenderlo mejor. No te preocupes, no vamos a dejar ninguna pregunta sin respuesta. Durante este episodio abordaremos 4 preguntas claves que te ayudarán a comprender a fondo la objeción de conciencia, como ¿qué es la objeción de conciencia? Y en nuestra Constitución se encuentra reconocida la objeción de conciencia, cuándo se aplica la objeción de conciencia y, por último, la objeción de conciencia con qué derechos se relaciona. Así que si estás interesado en conocer más sobre este importante tema y su impacto en el ámbito legal, has llegado al lugar correcto. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la objeción de conciencia y entender sus implicaciones legales juntos. Pero antes de profundizar, recordemos que si disfrutas nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro y no perderte de ningún episodio. Comencemos. ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es un derecho humano fundamental que permite a los individuos rechazar participar en actividades que contradicen sus creencias personales, sean estas religiosas, éticas o morales. Como definición y contexto legal, es la explicación de la objeción de conciencia como la prerrogativa de abstenerse de ciertas acciones basadas en convicciones personales profundas. La mención de la protección legal de este derecho en diferentes contextos internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ejemplos prácticos para entender más la objeción de conciencia está en el ámbito de la salud, cuando profesionales se niegan a participar en procedimientos como el aborto, la eutanasia, debido a creencias personales, o en casos en el servicio militar, cuando individuos se niegan al servicio armado por razones éticas o pacifistas. Es importante diferenciar la objeción de conciencia individual y las políticas institucionales que pueden restringir o permitir ciertas prácticas. Enfatizamos la relevancia de la objeción de conciencia como un reflejo de la diversidad de pensamiento y creencias en una sociedad democrática. Te invito a reflexionar sobre el equilibrio entre los derechos individuales y las obligaciones colectivas en el contexto de la objeción de conciencia. Y entramos a la pregunta número 2, que es: ¿en nuestra Constitución se encuentra reconocida la objeción de conciencia? Y a la variabilidad del reconocimiento de la objeción de conciencia en las constituciones de diferentes países como Estados Unidos, este derecho está implícitamente protegido por disposiciones constitucionales. En el contexto boliviano, damos referencia al artículo 21 de la Constitución Política del Estado boliviano, garantiza derechos fundamentales como la libertad de expresión, libertad de pensamiento, espiritualidad, religión, culto. Estos derechos no mencionan explícitamente la objeción de conciencia, la respaldan indirectamente al permitir la libertad en creencias personales. Como contexto internacional, mencionamos el artículo 12 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que protege la libertad de conciencia y religión
fundamentando así la objeción de conciencia en el ámbito interamericano. Como referencia el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que afirma la libertad de pensamiento, conciencia y religión, proporcionando una base para la objeción de conciencia a nivel global. Existe discusión sobre las constituciones y leyes nacionales pueden variar significativamente en cuanto al reconocimiento y protección de la objeción de conciencia. Reflexionamos sobre la importancia de entender estas diferencias en el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. ¿Cuándo se aplica la objeción de conciencia? Estamos entrando a la pregunta 3. La objeción de conciencia es un derecho que ejerce en situaciones específicas, donde las obligaciones impuestas chocan con las convicciones personales profundas de un individuo. Los ejemplos de áreas donde se aplica la objeción de conciencia están en la medicina. Los profesionales que se niegan a participar en procedimientos como abortos, eutanasia o tratamientos que contradigan creencias éticas o religiosas. En el servicio militar, los individuos que por razones pacifistas o éticas rechazan prestar servicio militar obligatorio o participar en conflictos armados. En la educación, los educadores que se niegan o que optan por no impartir ciertos contenidos que consideran contrarios a los valores morales o religiosos. Se hace mención de la objeción de conciencia en otros ámbitos laborales y civiles, como la negativa a participar en jurados o en la aplicación de ciertas leyes por motivos que contradigan sus creencias éticas o religiosas. La discusión sobre cómo la legislación y la jurisprudencia varían significativamente de un país a otro en cuanto a la aplicación de la objeción de conciencia, mención de la importancia de un marco legal que se equilibra los derechos de objeción de conciencia con los derechos civiles y los derechos de los profesionales. La objeción de conciencia, ¿con qué derechos se relaciona? Tenemos a la objeción de conciencia que se relaciona con los derechos fundamentales como son la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y conciencia. Estos derechos son esenciales para la práctica de la objeción de conciencia. La libertad de religión es el derecho a seguir y practicar las creencias religiosas de uno sin interferencia estatal. La libertad de expresión es la capacidad de expresar opiniones y convicciones personales, incluso cuando difieren de las normas sociales o legales establecidas. Y la libertad de pensamiento y conciencia es un derecho a mantener creencias personales y a actuar según esas creencias. Ejemplos de cómo estos derechos se manifiestan en situaciones reales de objeción de conciencia. Existe discusión sobre el desafío de equilibrar la objeción de conciencia con otros derechos y deberes legales. La mención de casos en los tribunales donde se evalúa si la objeción de conciencia justifica la desviación de ciertas normas legales o profesionales. Ejemplo de cómo en los tribunales han sopesado la objeción de conciencia contra intereses públicos como la salud y seguridad o los derechos de terceros. Agradecemos a los oyentes por su tiempo y atención al tema de la objeción de conciencia. Resaltamos la relevancia del tema en el contexto de los derechos humanos y las libertades individuales de cada persona. Recapitulamos los aspectos principales que son la objeción de conciencia y las diferentes Invitamos a los oyentes a explorar cómo la objeción de conciencia se manifiesta y se regula en sus propios países o jurisdicción.
enfatizamos la importancia de la educación y la comprensión de los derechos civiles y humanos, y como agradecimiento especial y final a los oyentes por su participación en el podcast. Recordarles que para mantenerse informados y comprometidos con temas de importancia cívica y legal, pueden seguirnos y disfrutar de mucho más contenido. Hasta la próxima.